Hola, continuando con el tema de las escalas termométricas, hagamos algunos ejercicios. En un día cualquiera, cuando la temperatura alcanza 54 Fahrenheit, ¿cuál es la temperatura en grados Celsius y en Kelvin? En este caso, la temperatura que nos están dando es una temperatura Fahrenheit y esa temperatura Fahrenheit dice que vale 54 grados Fahrenheit y nos piden que la transformemos o la pasemos a la escala termométrica centígrada o Celsius. Es la primera que vamos a trabajar. La ecuación para pasar de grados Fahrenheit a centígrados es la siguiente. La temperatura centígrada va a ser igual a 5/9 de la temperatura Fahrenheit menos 32. Entonces, en esta ecuación es donde vamos a hacer la sustitución de los datos. La temperatura centígrado que andamos buscando va a ser igual a 5/9 de la temperatura Fahrenheit, que son 54, menos 32. Dentro de la jerarquía de las ecuaciones, lo que está dentro del paréntesis debe hacerse primero y una vez que se tenga ese resultado, se multiplica por 5 y se divide entre 9. De modo que la temperatura centígrada nos va a dar como resultado 12.2 grados centígrados. Para pasar de Kelvin a Fahrenheit o de Fahrenheit a Kelvin no hay una ecuación directa. Lo que se hace es que se pasa primero a centígrado y luego se hace la siguiente conversión. En este caso ya tenemos que los 54 grados Fahrenheit equivalen a 12.2 grados centígrados. Entonces ahora vamos a pasar esa temperatura centígrada, la vamos a pasar a temperatura Kelvin. La ecuación es que la temperatura Kelvin es igual a la temperatura centígrada más 273.15. Hacemos la sustitución en esta ecuación. La temperatura Kelvin que andamos buscando va a ser igual a 12.2 centígrados menos 273.15. Al hacer esta operación vamos a obtener 285.4 Kelvin. Observemos que los grados Kelvin no llevan cerito. Hagamos otro. Si la temperatura normal del cuerpo humano es de 37 grados centígrados, ¿cuál es en la escala Fahrenheit? De nuevo, el dato que nos están dando es la temperatura centígrada. Dice que es de 37 grados centígrados. Entonces, en este caso debemos pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit. De temperatura centígrada a temperatura Fahrenheit. La ecuación a utilizar es la siguiente. La temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura centígrada más 32. En este caso no hay paréntesis, por lo tanto las ecuaciones se van haciendo en el orden que aparecen. Primero vamos a hacer esta operación y luego a lo que nos dé acá le vamos a sumar 32. Hagamos la sustitución. La temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de 37 y a esto luego le vamos a sumar 32. Por lo tanto, la temperatura Fahrenheit da como resultado 98.6 grados Fahrenheit. Tal vez ustedes en algún programa de televisión hayan escuchado que alguien tenía una temperatura de 98 grados. No se preocupe, no es que se esté a punto de hervir ya, sino que seguramente nos dieron un dato en Fahrenheit. Hagamos otro ejercicio. Calcule la temperatura Fahrenheit del planeta Venus. Tome en cuenta que la temperatura en centígrado es de 460 grados centígrados. En este caso nos están dando la temperatura en centígrados y quieren que la pasemos a Fahrenheit. La ecuación ya la tenemos, es la misma que hemos usado hace un rato. La temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de la temperatura centígrada, que es la que ya conocemos, más 32. De nuevo, lo que se hace primero son las primeras operaciones que aparecen, en este caso la multiplicación. Y luego, cuando ya tengamos ese término completo,
le sumaremos 32. Hagamos la sustitución. La temperatura Fahrenheit va a ser igual a 9/5 de 460 y a esto luego le vamos a sumar 32. De manera que la temperatura Fahrenheit nos da 860 grados Fahrenheit. Esta es la temperatura que hay en la superficie de Venus. Por cierto, Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Otro ejercicio sería: el nitrógeno líquido tiene un punto de ebullición de menos 195.81 grados centígrados a presión atmosférica. Exprese esta temperatura en Fahrenheit y en Kelvin. En la primera parte nos están pidiendo que la temperatura centígrada la pasemos a Fahrenheit. Para eso vamos a utilizar la ecuación que dice temperatura Fahrenheit es igual a 9/5 de la temperatura centígrada más 32. Haciendo la sustitución del dato acá en esta ecuación tendríamos 9/5 de el negativo de 195.81 más 32. Cuando hagamos esta operación, esta de acá, ese número nos va a dar negativo y luego le vamos a sumar el 32, de manera que se nos va a hacer ahí una resta. La temperatura Fahrenheit es entonces de menos 320.46 Fahrenheit. Tomemos en cuenta que la temperatura más baja que existe es el 0 Kelvin, que corresponde a menos 273.15 grados centígrados, pero es mucho más pequeño los Fahrenheit. Los Fahrenheit, su temperatura más pequeña anda en 400 y algo, menos 400 y algo. Entonces, tener menos 320 Fahrenheit es normal. Ahora expresemos la temperatura en Kelvin. La temperatura Kelvin es igual a la temperatura centígrada más 273.15. Entonces, la temperatura Kelvin va a ser de menos 195.81 más 273.15. Recordemos que cuando tenemos números con signo diferente, se restan y se escribe el signo del mayor. En este caso, el número mayor es positivo y la respuesta es 77.34 Kelvin. La escala Kelvin, por ser una escala absoluta, no tiene valores negativos. Y el último ejercicio que tenemos es este. El punto de fusión del oro es de 1064 centígrados y el punto de ebullición es de 2660 grados centígrados. Exprese esas temperaturas en Kelvin y calcule la diferencia entre estas temperaturas en grados Celsius y en Kelvin. En este caso vamos a hacer primero las conversiones que nos piden. Vamos a pasar de grados centígrados, vamos a pasarlo a Kelvin. La ecuación para eso es que los Kelvin nada más, es igual a los grados centígrados más 273.15. Con esta misma ecuación vamos a hacer las dos conversiones, de manera que al hacer la primera vamos a tener que los 1064 grados centígrados equivalen a 1337.15 Kelvin y los 2660 grados centígrados equivalen a 2983.15 Kelvin. Con eso tendríamos la primera parte del problema en el que nos pide que expresemos las temperaturas en Kelvin. Luego nos pide que calculemos la diferencia entre las temperaturas. Una diferencia es una resta. Si calculamos la diferencia de temperaturas en grados centígrados, tendríamos la mayor, que sería 2660, le vamos a restar 1064 y nos va a dar como todo esto es grados centígrados. Entonces el cambio de temperatura, el intervalo de temperatura entre estas dos temperaturas es de 1596
grados centígrados. Cuando hagamos un delta de temperatura, cuando hagamos una diferencia de temperaturas, el cerito se escribe al lado derecho de la C. Cuando se trata de una temperatura puntual, como por ejemplo esta o esta, son temperaturas que nos están indicando una temperatura en particular, el cerito se escribe a la izquierda. Pero si se trata de un intervalo de temperaturas como este que tenemos acá, el cerito se escribe a la derecha. Calculemos ahora la diferencia de temperaturas en el caso Kelvin. Vamos a tener la diferencia o el delta T de temperaturas en Kelvin va a ser 2983.15 menos 1337.15 Kelvin. Entonces, al hacer la operación tenemos que el delta de temperatura en Kelvin es 1596 Kelvin. Los Kelvin, como no llevan cerito porque no son grados, solamente son Kelvin, entonces ahí no hay ninguna diferencia cuando tenemos una temperatura particular o un delta de temperatura. Les invitamos a hacer los ejercicios de práctica.